Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos una charla, un conversatorio, una presentación muy especial porque está dedicado a los jóvenes de Boyacá, que quieren también una participación política juvenil y que se vienen unos espacios importantes en donde ellos pueden llegar a participar dentro de estos consejos de juventud que se avecinan. Yo pienso que es importante resaltar acá y que también nuestra audiencia y nuestros jóvenes también que nos acompañan ahorita y que también después empiezan a replicar este conversatorio, pues queremos también que sepan qué son estos consejos de juventudes. Entonces es importante resaltar que son unos mecanismos autónomos de participación, de concertación, vigilancia y control de la gestión pública, y son los interlocutores de los jóvenes, entonces esas agendas territoriales, institucionales y bueno, en general de nuestro departamento y de nuestros territorios. Ellos también tienen dentro de ese marco funciones en donde van a replicar y hablar también por todos de nuestros jóvenes en Boyacá. Entonces yo quiero darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Me gustaría entonces que cada uno se fuera presentando, que nos fuera dando a conocer la panorama y también cómo va a ser esa participación de ustedes como jóvenes representando a nuestro departamento también, porque son ustedes el futuro, son ustedes quienes por intermedio de estos
consejos nos van a ayudar también en todo el camino, inclusive político también que se viene. Entonces, pues bienvenidos. Bienvenido nuestro moderador Pedro Pablo. Buenas tardes. Entonces, Buenas tardes. Bueno, les doy la palabra. No sé si pronto comenzamos con Alejandro. 21 años, estudio Ciencias Sociales en la UPTC. Llevo participando en el movimiento juvenil de Tunja desde el 2017. Me inmiscuí cuando estaba en grado noveno en el Colegio INEM Carlos Arturo Torres en el movimiento estudiantil de secundaria con la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes, con la cual conocí la plataforma juvenil de Tunja en el 2018. Recording in progress. ¿Se escucha bien? Sí, estamos escuchándole bien. Sí, señor. En el 2018, con la plataforma juvenil y con la asociación, realizamos una escuela de liderazgo en el Colegio INEM Carlos Arturo Torres. Los primeros 2 años de mi participación en la plataforma juvenil solo fue como integrante de la mesa de educación. Desde el 2019 vengo haciendo la función del vocero de la mesa de educación. En el 2020 asumo la responsabilidad de ser el vocero por la provincia Centro a la plataforma departamental de juventud. Y ahorita asumimos el reto con unos compañeros de integrar esta lista a los consejos municipales de juventud, porque nos parece importante la participación de todo el marco todo el marco legal que nos ofrece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. ¿Por qué he decidido lanzarme a los consejos de juventud? Porque ya hacía parte de uno de sus espacios de participación, que es la plataforma. Llevo 4 años participando de esta plataforma. Y con estas elecciones unificadas creo que es un buen ejercicio democrático que tienen los jóvenes para poder expresar su voz. Hay otro mecanismo de participación que nos ofrece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que son las asambleas de juventud. Y personalmente creo que estos 3 espacios, los consejos, las plataformas y las asambleas, deberían funcionar de manera dialogada para que el movimiento juvenil tunjano pueda tener un manifiesto y unas posturas claras frente a las necesidades de la juventud. Llevamos haciendo ejercicios de reconstrucción de memoria y paz con la mesa de educación, y me gusta crear clubs de lectura. El año pasado generamos un club de lectura con unos chicos de secundaria con el cual tocamos alrededor de 10 textos, entre filosofía, poesía, historia. Yo quiero ser profesor porque creo que es la mejor manera de construir tejido social, teniendo en cuenta que vivimos una sociedad tan convulsionada como la colombiana. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Pues ya vendrá otra ronda de inquietudes, pero muy valiosa su trayectoria joven, pero pues con una larga ya trayectoria de procesos. Quisiera, en su orden, si les parece, entonces, de común acuerdo, como Milena nos ha propuesto el programa, no sé, Milena, ¿a quién continuaría? Néstor, si quieres, digamos, continuemos y después entonces seguiría Santiago, que son los que nos están acompañando el día de hoy. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Primero que todo, extender un saludo muy afectuoso a Pedro Pablo, nuestro moderador, a ti, Ana, y a mis compañeros de mesa y debate, Alejandro Rincón y Santiago Arjuela, que
hemos compartido ya en diferentes espacios, y a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento en las redes sociales. Ahorita me estaba dando cuenta que tengo un poco mal el internet. Si algo me avisa para apagar la cámara o mirar qué puedo hacer, y pido excusas de antemano. Ahí está Bueno, me bien. presento, mi nombre es Néstor Felipe Leal Noy. Yo soy oriundo de la ciudad de Duitama, Boyacá. Ya vivo aquí en Tunja, radicado hace 8 años. Soy egresado del Colegio Salesiano Maldonado Tunja. Actualmente estoy estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Voy en 8º semestre y tengo 21 años. Mi liderazgo principalmente se ha basado y estructurado en estos 2 últimos años. Inició con una grata experiencia que viví en el Congreso de la República con unos grandes líderes a nivel territorial del departamento, donde se confluyó y se generó una organización nacional que se llama Alianza Global de Jóvenes Políticos. Nosotros fuimos los precursores aquí a nivel departamental. En ese sentido, en la organización yo fui el secretario de Justicia y Derecho en el año 2020, y a razón de la pandemia, encontrando nuevos espacios y haciendo el uso efectivo y adecuado de las tecnologías, realicé el año pasado 10 Facebook Live que alcanzaron más de 10.000 personas orgánicamente, con diferentes políticos y funcionarios. Un ejemplo, aquí en la ciudad de Tunja, nos reunimos el secretario de Educación y 3 personeros de colegios públicos de la ciudad, tratando temas que eran de interés como el PAE, las tarjetas SIM para la educación de los chicos y la posible alternancia o clases presenciales en su momento. Asimismo, soy cofundador de una organización que se llama Juventudes Presente, una organización que trabaja con jóvenes y se articula con diferentes organizaciones para confluir y generar tejido social dentro del departamento. Y actualmente estoy trabajando en un podcast que me gusta mucho el debate, la comunicación. Tengo un podcast que se llama Tema e Interés. Lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify y de Anchor. Y pues ya llevamos 10 capítulos en los cuales he podido conversar con diferentes políticos y congresistas a nivel nacional. Y yo hago parte aquí en Tunja de una lista independiente que se llama Ahora Somos Más Tunja, pero esta lista independiente, Pedro Pablo y compañeros, es interesante y me gusta, y es lo que más me motiva, y es que está confluida así, se llevó a cabo por diferentes líderes a nivel departamental, entendiendo que nosotros los jóvenes tenemos que trabajar en equipo y que el liderazgo no es individual. Y esta lista de Ahora Somos Más es un movimiento que actualmente está participando aproximadamente en 20 municipios, y la idea pues es participar y generar en el departamento una incidencia juvenil efectiva y propositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, muy amable. Muchas gracias, Néstor. Entonces, continuemos con Santiago. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los compañeros acá presentes y a todas las personas que nos ven por medio de redes sociales. Mi nombre es Santiago Orjuela, tengo 20 años, soy de acá de Tunja, nací, crecí, viví acá en Tunja siempre. Soy estudiante de 8º semestre de Derecho de la UPTC, egresado del Colegio Gimnasio Campestre del Norte, actualmente candidato por la lista independiente Cambio Total al Consejo Municipal de Juventud, con varios compañeros. Para contarles un poco pues, de mi trayectoria y mi experiencia con el liderazgo, también es algo relativamente reciente, que viene gestándose pues, desde muy niño. Siempre ha sido como mi pasión, algo que se me ha inculcado también en la casa, la participación activa y democrática en general. Y pues bueno, hace 2 años, en la coyuntura de la pandemia, nace con la creación junto con un compañero, co-creamos y cofundamos un colectivo de jóvenes que se llamaba Enlace 2020, donde incentivábamos a la participación juvenil. El enfoque que quisimos darle era como una escuela de liderazgo. Entonces ahí pues nos sentábamos a charlar a través de conversatorios o entrevistas con políticos de carácter municipal, departamental o incluso nacional ya al final,
pues para poder acercarnos un poco más a este mundo, porque los jóvenes somos muy apáticos a la política, entonces como para enamorarlos de una forma más dinámica. Del mismo modo he sido, hace muy poco de hecho, fui ponente de la ponencia Cómo liderar el cambio total en la Uniboyacá, y pues también he participado también desde este año en la mesa de educación junto con Alejandro en la plataforma juvenil de acá de Tunja, y más o menos esa es la trayectoria que he tenido. No ahondo más ahí. Gracias, Santiago. Pues muchísimas gracias, Ana, también ya por esta presentación que han hecho Alejandro, que ha hecho Néstor y ahora que nos hace Santiago. Vistos en su conjunto, pues son jóvenes que a pesar de su relativa edad, digamos, de pocos años, están sobre los 21 años todos, nos cuentan muchas experiencias valiosas desde el punto de vista de lo que es el rol del joven. Y este programa precisamente, pues nosotros lo hacemos porque generalmente todas las semanas nos dedicamos a pensar en clave de paz, el valor y el significado que tiene la paz para nosotros, para los colombianos y obviamente aquí en el departamento de Boyacá. Por eso estas reflexiones. Gracias al diario también que nos permite hoy este programa en directo, pero ustedes lo van a tener también en YouTube, lo van a poder compartir. Este es un programa que va a circular en el periódico El Diario una vez se edite la transmisión. Por eso nos parece muy importante aprovechar este espacio para preguntarles a ustedes, digamos que en su haber de trabajo social, pues todos son universitarios. Yo quería preguntarle específicamente, por ejemplo, entrar con Alejandro. Alejandro nos habla de ciencia, de ser un estudiante de la UPTC en el área de sociales y tiene una experiencia desde el INEM y nos cuenta mucho cómo son esos trabajos que se han formado desde esa labor del joven, cómo se dimensiona, oye, en Colombia, en todo lo que está pasando, eh, el hecho de ser joven. Yo veo que joven hoy en Colombia, voy a ser de pronto un poco fuerte, es no futuro en algunos aspectos. La realidad está mostrando que hay como un entrampamiento para el joven, como que la vida para el joven no es segura, sino que tiene unos niveles de incertidumbre muy elevados. Y eso crea una condición, si se quiere, llamémoslo así, existencial, porque el joven, distinto a nuestras generaciones que se podía planear, proyectar, el joven hoy vive en una cotidianidad del día a día. Y a mí me parece y me llama por eso profundamente la atención, Alejandro, ¿por qué pensar que en los procesos organizativos podemos encontrar un horizonte de construcción de eso que individualmente a veces pareciera que no tenemos, que estamos surcados por conflictos, por una serie de hechos que pareciera un mar rodeándonos de dificultades? Pero ustedes dicen, queremos participar en política. Obviamente el Consejo de Juventud ya es una acción política, y como es acción política, pues ya implica una conciencia de que queremos aportar en lo que significa hacer un ejercicio para los demás y a la vez para nosotros mismos, obviamente porque de eso se trata. ¿Qué es lo que los lleva hoy a creer que este es un mecanismo para poder resolver todos estos entrampamientos en que están hoy los jóvenes en Colombia? Y vuelvo y repito, pareciera que estamos hablando de no futuro. Alejandro, ¿por qué se quiere romper ese cerco en el que los jóvenes están y esa participación de usted? Algunos compañeros que se lanzaron al Consejo de Juventud
hablan de que el joven es el futuro, pero más que el futuro es el presente. Yo diría que eh, es un poco obviar la situación del joven. El joven tiene una responsabilidad con la historia, diría yo. El joven ha sido protagonista de sucesos históricos que han cambiado el rumbo y que le han dado valor a distintas ideas. Los consejos de juventud son una reivindicación del joven, son un acumulado de luchas que ha tenido la juventud desde 1983. A pesar de ser un acumulado, es un acumulado y un espacio limitado para la participación juvenil. Sin embargo, creo que es importante participar en este espacio porque el joven ha caído en las garras de la politiquería y en las garras de las dinámicas sociales tradicionales. Y muchos de los jóvenes que se presentan a estos comicios, que quieren participar de este espacio, no lo hacen por un pensamiento de transformación social o por una fuerte em, responsabilidad con la historia, como ya lo he mencionado, sino que para el joven la política se volvió un mecanismo de escape y un mecanismo de conseguir dinero fácil. Lo que antes era el narcotráfico, ahora es la política y lo podemos ver con los grandes políticos. Pero lo que me entristece es que el joven se ha visto permeado de esas ideas politiqueras y de esas dinámicas tradicionales. En ese sentido, yo creo que a pesar de que este es un espacio, de que los consejos de juventud es un espacio que se ha ganado la juventud en base a luchas y de que a pesar de eso es limitado, tenemos que participar para dar el debate y para reflexionar sobre el actuar de los jóvenes y de qué es lo que nos impulsa a actuar. Lo que a mí me impulsa a actuar, y lo digo sinceramente, fue el conocer las realidades sociales y materiales de mis compañeros en el INEM, que muchos de ellos no iban a estudiar para aprender, sino para poder comer gracias al plan de alimentación escolar. El reto del joven es participar en política desde unos principios claros y desde una perspectiva histórica que nos permita entender el presente y entender que el primer problema que tenemos que solucionar como jóvenes para el desarrollo del país es la paz. Diría que. Gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias por esa brillante reflexión. Me parece que, digamos, nos ubica un poco en ese contexto de la situación. Bueno, y hablar de que la política reemplazó al narcotráfico, pues es fuerte. Nos dimensiona en qué país vivimos. Obviamente, de alguna manera expresa el escepticismo que tienen los jóvenes con la política, porque pues no es solamente su pensamiento, sino que podemos hablar que casi que es un pensamiento tipo en las personas que son de su generación y es doloroso saber eso, pero pues la vida no desmiente esos hechos. Yo quiero, en esa misma perspectiva que nos acaba de plantear Alejandro, de su propia experiencia, por qué quieren hoy abrir espacios a través de esta acción política. Por ejemplo, Alejandro tiene una visión muy crítica frente a esa especie de cooptación de las prácticas tradicionales y que el joven se vuelve un reproductor, por consiguiente, de esas mismas prácticas, pues que son las que hoy, digamos, de alguna manera están destruyendo el sueño de los jóvenes en Colombia, que es la práctica de la política como un hecho de corrupción. Yo quisiera que Néstor nos ahondara más ese planteamiento y cómo es posible que los jóvenes puedan crear una ruptura, llamémosla, si se quiere, histórica, porque venimos de un estallido social donde los jóvenes son protagonistas, lo cual quiere decir que los jóvenes no solamente
se sienten frustrados con la forma de la política, sino que van llamémoslo así, a las vías de hecho, a ver si allí encuentran también un espacio de transformación. ¿Por qué los jóvenes están actuando así? ¿Cómo se explica, digamos, esa condición del joven hoy que está incluso dispuesto a hacer los enormes sacrificios que vimos lo hicieron en el estallido social que hemos vivido en Colombia, so pena incluso de entregar su propia vida? ¿Cómo un joven como Néstor, estudiante de Derecho, concibe precisamente esa condición motivadora de los jóvenes hoy? Gracias, Pablo. Lo que dice Alejandro, concuerdo en muchas cosas porque estos espacios de participación sí son gracias a un contexto histórico de diversos procesos que se han producido a nivel nacional. Ejemplo, en cuanto a la normatividad de los jóvenes, a propósito de la Constitución del 91, es hasta el 97 que tenemos nuestra primera ley de juventud, que era la ley 375 de 1997. Pero en ese entonces el objeto de la misma ley era muy restringido, era muy escaso. Y las mismas movilizaciones sociales, las mismas organizaciones sociales de jóvenes permitieron que hasta el 2013 tuviéramos nuestra ley estatutaria, que es la 1622 del 2013. Y si nos damos cuenta, pues han pasado ya bastantes años y es hasta ahorita, hasta el 2018, que se modifica la ley 1622 por la 1885 y que nos da la posibilidad de estos espacios de participación como lo son los consejos de juventud. Entonces, pues, la verdad, esto ha sido todo un camino de largos años, pero que ha sido gracias a la reivindicación de los propios jóvenes que han pedido y han llamado que estos espacios se hagan realidad, porque de nada sirve tenerlos en el papel. Y tú mencionabas muy bien, pero Pablo, lo del estallido social. El estallido social nos permitió que a esta altura, ya a puertas del día de las elecciones, tengamos nuestras primeras elecciones de los consejos de juventud, porque fue un clamor de los propios jóvenes en las mesas de diálogo que pedían, las mesas populares, porque si no se hacían este año, ya como el otro año son elecciones para congresistas, son elecciones típicas, entonces las elecciones de los consejos de juventud se iban a hacer por ahí hasta dentro de 3, 4 años. Ese era el debate a nivel nacional entre los jóvenes. Entonces fue gracias al estallido social que se permitió este espacio y que se han permitido otras posibilidades. A razón de la movilización social de mayo de este año, se realizó un COMPES por la Consejería Nacional de Juventud, por Colombia Joven, y pues que eso también nos da una nueva mirada y una nueva posibilidad para crear y potencializar y fortalecer estos espacios que vamos a tener. Y también ahí está nuestro espacio de participación, que es nosotros, a través de la democracia participativa que vamos a tener ahorita en las elecciones, sea también con la participación de la democracia deliberativa. Y es hacerle sabiduría a estos nuevos documentos y a esas nuevas líneas estratégicas y que, pues, por supuesto, tienen gasto público a nivel nacional y local. Y ya puntualmente con la pregunta, Pablo, porque quería hacer ese contexto, es que los jóvenes nos motivamos a hacer ese cambio que tanto necesitan los jóvenes a nivel nacional. Por supuesto, nos damos cuenta que en las últimas 3 décadas el país ha sido permeado por una clase política tradicional, vieja, corrupta, mafiosa, etcétera, que tenemos miles de ejemplos y miles de evidencias y pruebas que nos lo demuestran, porque no son falsas acusaciones, sino que ya muy bien fácil podemos entrar a Google y tener un conocimiento mínimo de todos estos hechos que han pasado a nivel en las regiones y a nivel nacional. Y es esa nueva posibilidad que se nos abre y nosotros con esa nueva mirada de poder generar ese cambio, porque si no lo hacemos ahorita, pues muy probablemente va a durar otros 10, 20 años. Y digamos, Alejandro tocaba el tema de que los jóvenes son el presente, hablan el discurso de que somos el presente, que también somos el futuro, pero eso tiene que ir
también configurado con el discurso, y es que los jóvenes transformamos el presente, y en la transformación del presente construimos el futuro, y lo construimos de acuerdo a nuestras necesidades y a los diferentes enfoques territoriales que percibimos en temas de juventud. En ese sentido, pues nosotros, motivándonos en este nuevo espacio de participación, vamos a llevar esas necesidades que vemos aquí en territorio, por ejemplo en la ciudad de Tunja, y las vamos a transformar para construirlas en la política pública donde se van a establecer y a puntualizar y se puedan efectivizar de la mejor manera. Y obviamente termino ya mi intervención diciendo que los jóvenes no podemos continuar con ese legado tradicional de la política vieja, no podemos ser esos jóvenes con el corazón viejo, si no estaríamos contradiciéndonos y no sería ese deber ser de participar y mucho menos el deber ser de las elecciones de los consejos de juventud. Muchas gracias, Néstor, de verdad, muy valiosos sus aportes. Yo veo que hay una persona que ha entrado que es Daniel. No sé si Daniel nos quiera hacer algún comentario. Se unió Daniel Alejandro Sáenz. Mientras Daniel nos comparte pues sus perspectivas, yo quiero continuar con Santiago, porque me parece muy importante Santiago, digamos desde su trabajo, lo que nos ha dicho, lo que nos acaba de decir, por ejemplo, Néstor, Alejandro, que los jóvenes participando dentro de estos consejos de juventud, obviamente ese consejo es consultivo, no tiene el mismo carácter del consejo con C, que es un consejo mucho más obviamente administrativo, político. Este es mucho más, sí, dedicado a la formulación, acompañamiento, implementación de todo lo que podría ser una política pública enfocada a los jóvenes, de común acuerdo pues a cómo están los textos de las normas y las modificaciones que se le han venido haciendo. Pero digamos, Santiago, los jóvenes hoy ya, digamos, son víctimas de una generación violentada, que somos, digamos, de alguna manera nosotros somos ya una generación que hemos sufrido la violencia, otros han caído en garras de la corrupción, llamemos que hay un declive moral del concepto de existencia del ser humano en Colombia por todo lo que ha rodeado nuestra democracia. Y hoy el joven se plantea entonces salidas. Santiago, que yo he visto que cuando llegan los jóvenes ya a la participación política, digamos, al pasar a la acción política, donde ya hay, digamos, de alguna manera posibilidades de toma de decisiones, pero también de negociación, de transacción. Y cuando me refiero a transacción, ya es, digamos, comenzar a esa credencial que tiene el concejal, y lo digo yo porque fui concejal durante 3 periodos, fue del 2003 al 2015, concejal de Tunja, y yo vi jóvenes que llegaron al consejo. Mi experiencia es que, a pesar de su juventud, eso no era garantía de una concepción real, ética, moral, diferente al viejo, sino que cuando ya tenían que tomar posiciones se volvían viejos, es decir, corruptos, a pesar de que eran jóvenes. Y bueno, no quiero dar nombres, pero hoy los tenemos en alcaldías, los tenemos en muchos cargos, y no dejan de ser las mismas prácticas del papá. Yo conocí al papá y conozco al hijo, pues más o menos los conocí ambos, y entre los dos no hay diferencia, porque ambos fueron compañeros míos en el consejo. No hay diferencia, ambos actúan igual. Entonces yo quiero decir, Santiago, ¿por qué cuando ya hay posibilidades reales de poder el joven se le olvida esto que estamos hablando hoy, que son esas concepciones, digamos, públicas, superiores, esos conceptos universales de donde prima el bien general y no el particular, etcétera? Porque hay esa transformación, esa metamorfosis y todas estas intencionalidades
un poco muy valiosas desde el punto de vista filosófico, ético, se pierden. Santiago, ¿por qué y cómo cree usted que no se pueda, digamos, seguir por ese rumbo de ese accionar como se ha venido presentando? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a darle respuesta desde dos enfoques. Entonces, el primero va orientado como a la persona, a un nivel personal, en el entendido que un líder, y más un líder juvenil, que representa pues la esencia irreverente de la juventud, la que tiene hambre de cambio, debe tener claro, pues, digamos, muy bien claro su noción ética de lo que es bueno y lo que es malo, y lo más importante, tener convicción, una convicción clara y fuerte de lo que quiere hacer, básicamente. ¿En qué sentido? Alejandro lo mencionaba en su momento. Para los jóvenes, la política se volvió un espacio de hacer dinero fácil. Entonces, lo principal, la principal característica que tiene que tener un líder juvenil que tiene aspiraciones políticas es convicción. Convicción en algo más grande que él y su ego y sus ambiciones, que es en una idea, porque las ideas trascienden a las personas, son inmortales. Entonces, orientarse desde una idea y estar dispuesto a dar la vida por esta idea. Las convicciones trascienden a las ambiciones, como yo lo veo, esa es una característica fundamental. Ahora, aterrizándolo a la realidad, ¿qué pasa? Lo que comentabas tú. Entran jóvenes con ganas de hacer las cosas bien y al estar en este espacio uno ve que empiezan a adquirir las mismas prácticas. Yo aquí adjudico esto. Aquí existen estructuras de poder que se autorreplican. Lo explico mejor. Un joven que esté interesado en una participación activa en la política, su camino fácil para poder acceder a estos espacios es militar en un partido. Entonces, cuando uno como joven entra a militar dentro de un partido, pues entra a ser el eslabón más bajo de una estructura de poder que replica las mismas prácticas tradicionales de lo que es la politiquería. No pretendo que suene feo, pero yo lo veo como ser idiotas útiles y contentos. Entonces, ¿qué cosa interesante nos brinda el Consejo de Juventudes? Y por eso yo decido participar. Primero, no es un espacio como para satisfacer ambiciones, porque no tendríamos salario en caso de que llegásemos a quedar. Entonces, pues es amor puro y duro al ejercicio, primero. Y segundo, que nos brindaba la opción a nosotros como jóvenes de que fuera un entorno político distinto, porque ya no iban a estar solo partidos políticos, sino listas independientes y prácticas organizativas, como lo son las fundaciones y creo que juntas de acción comunal también. Entonces, por eso yo también opté por salir a la calle, recoger firmas y hacerlo todo desde mis creencias, desde mis convicciones, sin ningún partido detrás, sin ningún padrino político detrás, sin dinero detrás. Pero lo más pervertido de este asunto, y me gustaría compartirlo acá con ustedes y con quienes lo ven, es que este espacio que se supone que era para nosotros, para hacer las cosas diferentes, ya se empezó a pervertir. Uno lo ve cuando precisamente en redes, por ejemplo, comparten fotos con sus padrinos políticos. O en mi caso, desde mi experiencia personal, pues sin dar nombres obviamente, cuando yo tenía la idea pues, hacer este ejercicio, a mí se me presentó la oportunidad, la oferta de hacerlo desde un partido político, donde se me ofrecía, digamos, que el respaldo del partido y las publicidades y todo el asunto. Pero entonces la reflexión muy personal, yo obviamente pues no dije nada, es como cómo dañan estos procesos, que eran para nosotros, para hacer las cosas distintas, pero ya no nos van a hacer esa estructura de listo, entonces yo lo apoyo y cuando yo vaya a esto usted me va a apoyar y pues se dañan estas prácticas. Entonces, lo primero que necesita un líder, ya como para acotar la pregunta, es tener convicciones claras. Yo digo que una persona con una convicción bien arraigada es incorruptible. No sé si es muy inocente mi pensamiento, pero pienso así. Y Muy por otro bien. lado, pues entender cómo funciona la realidad de la política en Colombia, o por lo menos en el departamento, de que son estructuras de poder que se autorreplican. Eso es lo que pasa. Y pues lo que queremos entrar a combatir. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Muy clara su punto de vista. Ahora sí, pues me parece muy bien que nuestros televidentes nos estén escuchando, nos estén mirando y aquellos que vayan a mirar el programa luego en diferido, pues también lo van a poder ver. ¿Cuáles son y por qué nuestros jóvenes hoy quieren hacer parte de los consejos de juventud en el departamento de Boyacá? Vemos a Felipe. Felipe nos está acompañando en este momento. No sé si Felipe ya esté conectado, tiene alguna dificultad
en la conectividad, no sé. Felipe, ¿cómo estás? Bueno, Buenas noches. Buenas noches ¿cómo para está todos. Felipe? No sé si me escuchan. Bien. ¿No tienes cámara, Felipe? No, señor, es que en el momento tengo un problema con la conexión, por eso me conecté un poquitico tarde. Ah, bueno, listo, Felipe. Estamos en unas reflexiones ya, estamos en la parte final. Este espacio más o menos dura una hora, pero no hay problema. Cuéntenos, Felipe, de dónde nos habla, por qué quiere aspirar a los consejos municipales de juventud, desde dónde está esa aspiración, en qué municipio, y por qué sus expectativas y por qué quiere llenar este espacio que da la norma hoy a los jóvenes para que puedan participar dentro de lo que es la formulación de políticas públicas focalizadas a los jóvenes. Bienvenido, Felipe. Bueno, primeramente, buenas noches para todos. Agradecerles por la invitación a las personas que están viendo el programa, a las personas que muy seguramente lo van a ver, a los compañeros de debate, agradecerles y bueno, comentarles, soy un muchacho tunjano, trabajador, estudiante de ingeniería civil. Y bueno, decidí incursionar en este tema de la política, pues porque yo creo que los jóvenes no son el futuro, sino el presente del país y porque realmente es momento de que, como lo decía el compañero, alcancé a escuchar de pronto ya al final de lo que estaba diciendo, es momento de que las personas y los jóvenes, como son. Definitivamente Felipe tiene líos en el tema de conectividad. Bueno, mientras Felipe se conecta, yo quiero hacerle ya para la parte final de la intervención, que es la última intervención que hacen nuestros panelistas el día de hoy, dándole las gracias a Ana Milena, pues porque ella también sobre esto, pues es una mujer muy activa. Digamos, ella tiene su maestría en derechos humanos, demás, pero hoy habíamos arreglado que yo coordino esta parte del programa porque nos parece interesante algunas visiones. Yo fui de alguna manera con Ana Milena, mi compañera de trabajo, responsable de lo posible de velar por los derechos humanos en lo que acaba de suceder en el paro. Y uno ve pues bastante sin salidas, Alejandro. Hoy tenemos, según parece ser, un debate muy fuerte de los jóvenes que fueron capturados por la policía en Paipa. Hay una fiscal que está siendo bastante incisiva en que los jóvenes hay que ponerlos en cárcel. Eh, son jóvenes que estaban siendo seguidos a través de intervenidos sus celulares. Eh, que esas llamadas, que esos mensajes ya son parte supuestamente de las pruebas que tiene la fiscal para condenar a los jóvenes en, en, en las condiciones en que uno ve cómo el Estado tiene hoy una mirada muy criminalizadora y vemos cómo la justicia, por ejemplo, el fenómeno de Andrés Escobar, un individuo que salió a disparar en Cali a la sociedad civil. ¿Cómo es posible que ahora los boyacenses, digamos, tengamos que asistir a este aparato de justicia donde la impunidad llega al 98%, pero intervienen a unos jóvenes que están finalmente luchando porque quieren cambiar las estructuras de este país injusto? Digamos, hay muchas formas. Ustedes hoy lo están haciendo a través de la norma y de los espacios que ustedes mismos se han ganado a través de estos espacios de consejos de juventud. Pero también hay otros espacios que son el espacio de la movilización, que igualmente no se puede condenar, no se puede criminalizar y en este momento lo están haciendo. ¿Qué les genera, Alejandro, esto que está pasando para un joven cuando se criminaliza la protesta? Por otro lado, se niegan los derechos, pero también se niega que el joven pueda salir a defender los derechos en la calle. ¿Cómo se entiende este mundo tan complejo que la generación de ustedes están viviendo? Pedro Pablo, sinceramente esto no es nada nuevo. Em,
la juventud en Colombia desde el 28, desde la masacre de las bananeras, que fue la chispa que encendió la llama y el espíritu de lucha de la juventud colombiana, de esa juventud del medio ciclo que la llaman. Desde la masacre de las bananeras, desde en el 28, desde el asesinato de Uriel Gutiérrez en el 29 por parte del presidente liberal de entonces, eh, perdón, del presidente conservador de entonces, el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez a manos de Rojas Pinilla, el, el genocidio de estudiantes que ocurrió el día después del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez por un batallón por un, por un, por un conjunto de soldados del batallón Colombia que acaba de llegar de la guerra de Vietnam. Digamos que no es nada nuevo la criminalización, estigmatización e intimidación del Estado colombiano a la juventud que protesta. Ujú. Se entiende las posturas de muchos jóvenes que ya no legitiman el Estado ni el actuar democrático, porque la democracia colombiana está también deslegitimada. Se entiende esas posturas de los jóvenes que son escépticas a participar de estos espacios. Muchos jóvenes acá en Tunja, estoy casi seguro que me dirán, ¿usted por qué participa de esos espacios? ¿Qué le ha dado la institucionalidad? Yo digo que no nos podemos negar a participar de estos espacios, así como no nos podemos negar a participar de la lucha que se da en las calles. El gobierno nacional tiene una retórica de criminalización de la protesta social desde que llegó al poder. Esta retórica habla de que el estallido social y político en Colombia está financiado por organizaciones terroristas. Y acá me voy a tomar la libertad de mencionar, de citar a Petro. La rebelión y la rebeldía son virtudes y derechos humanos que no se pueden negar. En ese sentido, mi mensaje para la juventud es reflexionar sobre la historia de nuestras virtudes, de nuestra juventud, y entender que la juventud no es el presente, no es que no ha hecho el presente, ha hecho la historia en Colombia. E invitarlos a no descartar ningún escenario de disputa en el que tengamos la oportunidad de participar. Como dijo un gran revolucionario, marchemos separados pero golpeemos juntos. Las calles pueden ser un escenario para medir la fuerza que tenemos como juventud y el nivel de organización que tenemos como juventud. Pero en estos espacios institucionales, en este caso el que nos brinda Colombia Joven con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, es otro espacio donde podemos medir fuerzas para la transformación de Colombia. Para terminar, mi mensaje hacia la juventud es crear organización. Muy chévere que querramos apartarnos de esas dinámicas politiqueras organizativas de partidos, pero crear organización es la mejor forma de contrarrestar esas dinámicas. Ir por el mundo solo protestando es respetable, pero organizar, juntar, aglutinar las rebeldías y la inconformidad para transformar, me parece muy necesario. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, excelente Alejandro, por esa valiosa aporte muy profundo y de verdad que muy interesante saber que hay personas como ustedes que tienen tanto valor ya a pesar de su juventud. Néstor, en el mismo sentido, yo quería preguntarle a usted, veo que usted tiene varias acciones en redes, está muy vinculado también al tema de redes. Hay muchas personas que se indignan, digamos, hoy en las redes, en el Twitter, en el Facebook, Instagram, bueno, en todos los donde se pueden compartir mensajes, hay una indignación.
mm, eh, ¿cómo ustedes comprenden y cómo sienten ese reflejo desde el individuo virtual al individuo real? Eh, porque, porque pareciera ser, y vuelvo al ejemplo de lo que fue las lecturas, la narrativa que se dio en el estallido social, que las generaciones de anteriores no salieron. Y en caso Tunja, por ejemplo, la mayor parte de movilizaciones siempre estuvieron los jóvenes. Eh, ¿Cómo, por qué se están dando, digamos, cómo desde esa indignidad de la virtualidad, si hay una fractura con la indignidad en los espacios públicos abiertos? Yo creo, pues, que podría haber una correlación, pero no es así. Uno ve que se indignan en las redes, pero ya cuando vamos al terreno donde se disputan los espacios, también como dice Alejandro, no solamente el espacio electoral, político, de representación, digamos, de la democracia representativa, que es un poco también lo que ustedes van a hacer en este ejercicio, que es llenar esos espacios de la democracia representativa en los consejos de juventud, pero también está ese otro escenario que también hay que ocuparlo. Pero ¿por qué la gente hoy no, los que se indignan en las redes a veces no se indignan en la calle? ¿Qué está sucediendo ahí? Y lo digo porque usted trabaja mucho el tema de redes. Gracias por la pregunta, Pedro Pablo. Yo quiero resumir, bueno, la respuesta en lo que ahora comúnmente escuchamos, ya puede ser muy cliché, pero que en verdad es fundamental y se debe interiorizar, y es pasar de la crítica a la acción. Entonces, ¿qué está pasando en las redes sociales? Hay varios jóvenes, uno ve diferentes perfiles que critican, comparten, pero de ahí no pasa. Y en el ejemplo de las movilizaciones sociales, lo que necesitábamos era participar conjuntamente en las movilizaciones, en las protestas, en las que se convocaban, en las diferentes convocatorias artísticas, culturales que se realizaban a diario. Y ese era el deber ser de participar y de comunicar en las redes sociales. Porque algo muy importante de las redes sociales es que estas tienen la capacidad y la potencialidad de llegar a miles de personas en cuestión de minutos. Anteriormente, pues uno hacía uso de los medios de comunicación tradicionales como son la radio, la televisión misma, pero estos han perdido poder por parte del oyente, y esto se ha transformado en los medios digitales de las redes sociales en la que los jóvenes pues literalmente en mitad del día nos la pasamos en ellas. Y es saber más bien cómo podemos aprovecharlas, Pedro Pablo, y por eso yo también he enfocado mi liderazgo en ese enfoque de las redes sociales, porque es saberle llegar a esta nueva generación en la que ha crecido en este entorno de las nuevas comunicaciones y que día a día se están transformando. Pero es también hacerles entender que no solo hay que quedarnos en las críticas, sino pasar a las acciones, y esto de los consejos de juventud es un claro ejemplo, porque ya de quedarnos haciendo una democracia como tú hablabas, y yo comenté en un principio de la democracia deliberativa en las redes, allá pasar ahora sí a un espacio de interlocución con la institucionalidad, un espacio adecuado donde tenemos esa credencial de consejeros, pues ya hay una diferencia abismal y hay que aprovecharla. Entonces, yo creo que, o sea, es complicado entenderlo porque hay como esa ruptura del sujeto, del sujeto entre la calle y el sujeto virtual, porque debe constituirse en uno, entendiendo que la potencialidad virtual hoy por hoy es más grande y tiene mayor alcance que la propia que tiene a nivel en la calle, ejemplo, porque podemos ver cómo se pueden transformar unas elecciones a través de las redes o a través de las bases de datos, como se realizó y se hizo en la candidatura de Trump en los Estados Unidos. Entonces hay que entender ese fenómeno y saberlo cómo trabajar y motivar a los jóvenes de las redes sociales, porque pues es donde
donde se la pasan literal, y llevarlos a las actividades y motivarlos cada día a los nuevos espacios de participación. Muchísimas gracias, Néstor. Muy valiosa su reflexión. Las redes son poder hoy. Y bueno, muy interesante. Ese poder hay que también saberlo utilizar para las causas que son. Me parece valioso ese aporte que usted nos hace. Qué bien. Santiago, ahí está también ya Diana Ríos, está José Vidal, porque estos jóvenes llegaron tan tarde. Santiago, sin embargo, están bienvenidos, ¿no? Nos pueden dar ahora un saludo después de Santiago, porque ya estamos entrando pues en la parte de balance de cada uno de los líderes jóvenes. Santiago, en el mismo sentido, yo quiero que nos explique qué significa hoy para un joven ese concepto de un Estado estigmatizador. Y lo digo porque lo ve uno en la actitud, digamos, de sectores de la fuerza pública, especialmente la policía, eh, que prácticamente a los jóvenes ya los están viendo con una concepción bastante, eh, eh, digamos, excluyente, estigmatizadora. En la calle, por ejemplo, cuando uno ve las requisas, casi siempre son los jóvenes. ¿Qué, ¿Cómo se siente, Santiago, esa percepción en el marco de lo que es hoy que estamos hablando de democracia, que estamos hablando de llenar espacios de democracias representativas para poder llevar vocerías, pero también están los otros espacios de la agresión, de la negación, digamos, de la violentización, que son los espacios como la calle? ¿Cómo se perciben los jóvenes en esas realidades tan contradictorias que viven en el día a día? Bueno, para atender esta pregunta quiero pues, darle varios enfoques, también retomar algunas cosas que han dicho los compañeros. La primera cosa en la que quiero enfatizar, y va muy relacionado a lo último que habló Alejandro, es que la lucha juvenil tiene que darse en los espacios democráticos y en las calles. Eso es importantísimo, muy importante. Ese es el mensaje principal de la juventud, yo creería. ¿Qué pasa? Que es muy difícil ser joven en Colombia, porque pues hay que ser delicado con este tema, ¿no? No quiero como que mi discurso instrumentalice, digamos, lo que le pasó a los compañeros, pero es una realidad. A los jóvenes o a los líderes sociales que no pueden matar, los judicializan. Porque, y es triste como estudiante de Derecho también ver que, pues, que el perro bravo del Estado es el poder punitivo, digámoslo así. Entonces, pues es tremendo. De primera mano, por ejemplo, yo conozco a una de las personas que está en ese proceso, que es Juliana. Ella estudió conmigo en mi mismo semestre, misma facultad. Ella es mamá de una chiquita y pues siempre fue muy activa en movilizaciones estudiantiles. Una líder con una valentía envidiable, carente de miedo totalmente, y ella asistía a las marchas con su chaleco de derechos humanos. Y es indignante y casi que uno queda sin palabras en el sentido de algo que literalmente se identifica con la palabra derechos humanos, lo traten de terrorista en estos momentos. Es fuerte, es indignante. Y precisamente ya orientándolo más hacia lo de los perfilamientos que les hacen, pues ese es el ejemplo vivo de lo que pasó. Entonces, identificar a una persona que dice derechos humanos, pero ven que es activa, que es una líder sin miedo, y es precisamente a quien pues, le hacen un seguimiento. Entonces, es tremendo. Eso es lo que pasa, o lo que genera es que a la gente le dé miedo salir a marchar. Entonces, pues, difícil no vivir con miedo en un país como Colombia, donde si no nos matan, nos judicializan. Sí, muy duro. Pero un mensaje de resistencia, yo creería que es, pues, no desfallecer en ese aspecto y no dejar solos a quienes han sido valientes en ese aspecto. Digamos, yo admiro que los compañeros fueran tan valientes como tal vez no lo fue uno, pero uno puede poner su granito de arena de, pues, acá hacemos algo. Digamos, por ejemplo, en este momento hay otro foro de candidatos al que iba a asistir otra compañera de la lista, pero ella dijo, no, yo voy a salir a las calles a movilizarme por lo que pasó con mis compañeros. Y entonces, pues, digamos, eso es algo bonito y algo que tiene que hacerse, porque, digamos, si no,
si no podemos impedirlo, por lo menos podemos manifestar el rechazo que tenemos al respecto. Pero todo está en salir, en lucharla. Como podamos, en las calles, en la democracia, lucharla. Muy bien, Santiago, muchas gracias y bonito eso que nos acaba de contar, muy duro para la compañera pues que está pasando por estas dificultades junto a los demás 6 jóvenes. Creo que no debemos estar desatentos. No sé si el día de mañana hayan convocatorias. Lo propio es que los boyacenses estemos rodeando a estos jóvenes y en la medida en que se hagan las convocatorias para estar en movilizaciones, vuelvo y repito, debemos estar, porque es un deber. No hay ninguna justificación para que estos jóvenes los vayan a llevar presos. Ese perfilamiento es una condición de brutalidad, de autoritarismo y estamos camino al fascismo. Tengo que decirlo, que esto no nos debe dar miedo, pero no pueden acobardar a un pueblo en estas condiciones. Yo quiero, para cerrar entonces, primero darle las gracias a todos ustedes. Voy a que mi compañera Ana Milena despida el espacio y decirles a ustedes pues que estamos atentos a las jornadas de solidaridad que se van a hacer en el marco de este proceso de criminalización de la protesta que está sucediendo en Boyacá. Vamos a ver si podemos hacer, yo quisiera saber cuándo van a ser finalmente las elecciones para los consejos de juventud. Santiago. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Perfecto. Entonces, ustedes van a estar en redes, en campaña, y van a estar invitando a todos los boyacenses para que apoyen a los jóvenes. Este es un grito distinto que también es el grito de las urnas, y la verdad que es emocionante escucharlos a ustedes, porque pues ya yo soy padre de familia y siento mucho lo que está pasando con los jóvenes. Nos duele y por eso siempre hemos estado también en la calle y vamos a seguir en la calle hasta que liberen a estos 7 chicos y chicas que están injustamente hoy puestos en condición de judicialización. Bien, entonces ahora Ana, pues para que se merced nos despida aquí nuestros invitados, le damos un saludo a Fabián. Vamos a ver si antes del 5, a quienes no pudieron participar por razones de conectividad y demás, vamos a hacer otro espacio parecido a este de reflexión, para que no nos quedemos con la intención de que no se pudo. Vamos a abrir otro espacio y lo coordinamos con el periódico El Diario. Ana, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Realmente este es uno de los muchos espacios que necesitamos para escuchar la voz de los jóvenes, para escuchar todas esas reflexiones, y más aún que estamos ahorita también apuntándole al desarrollo de nuestros territorios. Entonces, muchísimas gracias. Nosotros haremos diferentes espacios, también hemos querido hacerlos presenciales. Vamos a ver de todas maneras, antes del 5 o después del 5, de todas maneras continuaremos, porque para nosotros estos ejercicios con ustedes y las enseñanzas también que nos dejan a nosotros y que llevamos como oficina de diálogo social también a las comunidades es muy importante. Entonces, pues bueno, pues siendo ya las 7 de la noche, les damos las gracias, esperamos entonces compartir en otra oportunidad. Le damos nuevamente las gracias al periódico El Diario, que siempre nos ha abierto estos espacios para nosotros también llegar a todos.